Buenas tardes a todos. Mi nombre es Simón Álvarez, soy alumno de cuarto de INEF Coruña y hoy os voy a hablar de todos los factores que engloban lo que es la hipertrofia muscular. Como podemos ver en el índice, hablaremos del concepto de hipertrofia, las dos formas en las que se clasifica la hipertrofia, los mecanismos que la producen, las variables más destacadas en el entrenamiento de hipertrofia y qué es y cómo hallar el 1RM, además de la bibliografía utilizada para obtener información relevante para realizar este trabajo. Para empezar a hablar de entrenamiento de hipertrofia, como es obvio, debemos saber primero lo que es el concepto de hipertrofia. Pues bien, esta no es otra que el aumento de la sección transversal del músculo, es decir, el aumento del volumen del mismo. Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que va a producir hipertrofia muscular? Pues lo que va a producir este fenómeno es la síntesis de proteínas, que va a provocar a su vez el aumento de la cantidad de filamentos contráctiles de actina y de miosina, que necesitamos para que se produzca el aumento del volumen del músculo. Antes de seguir hablando de los diferentes aspectos que engloba la hipertrofia, debemos entender que nuestro cuerpo está constantemente sintetizando proteínas y degradando proteínas también. Más concretamente, proteínas miofibrilares, y que la hipertrofia muscular se va a conseguir cuando el balance entre ambos procesos, es decir, entre sintetización de proteínas y degradación de proteínas, es un balance positivo. La síntesis de proteínas musculares puede elevarse hasta 4 o 5 veces por encima de los valores que son basales en el cuerpo humano, mediante el entrenamiento con cargas y la ingesta de alimentos. Por lo tanto, la nutrición es un aspecto fundamental. Sin embargo, la síntesis de proteínas miofibrilares no sufre grandes modificaciones en sujetos que están sanos. Por lo tanto, lo que va a determinar en mayor medida que el balance neto de proteínas sea positivo es el grado en el que se eleva la síntesis de proteínas musculares. Esta sigue el mismo proceso que la síntesis de otras proteínas en el cuerpo humano. Por otro lado, podemos clasificar la hipertrofia en dos ramas, la hipertrofia transitoria y la hipertrofia crónica. La hipertrofia transitoria, como su nombre indica, es temporal y se produce instantáneamente después de un entrenamiento con cargas por un aumento de los fluidos en los espacios intracelulares, que después de unas horas estos mismos retornan al torrente sanguíneo. La hipertrofia crónica la podemos dividir en dos tipos diferenciados, la hipertrofia sarcoplasmática y la hipertrofia sarcomérica. Empezaremos dentro de la hipertrofia sarcoplasmática hablando sobre el sarcoplasma, que es el líquido viscoso en el que se encuentran las fibras musculares. Equivaldría al llamado citoplasma celular en general, pues en él podemos encontrar los mismos orgánulos que en las células normales. Aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático. La principal diferencia está en que el sarcoplasma contiene una elevada cantidad de mioglobina, que es la proteína que tiene la capacidad de fijar el oxígeno que transporta la sangre. De ahí que las fibras musculares tengan ese color rojizo. Posee además una alta concentración de iones calcio, que es un mineral imprescindible para que se produzcan las contracciones musculares. Es, por consiguiente, un medio con una alta capacidad metabólica. El entrenamiento de hipertrofia aumentará la concentración de sarcoplasma y el volumen y el número de proteínas estructurales que no son contráctiles, incrementando así pues, el tamaño del propio músculo. Si hablamos de lo que es la hipertrofia sarcomérica, debemos empezar hablando a grandes rasgos de lo que es el sarcómero, ya que es la unidad estructural y funcional más pequeña que tiene el músculo. Y podríamos hablar de él como si fuera el motor de la miofibrilla muscular, porque en él se producen las uniones de los miofilamentos proteicos de actina y de miosina.
Estos miofilamentos se consideran las unidades contráctiles de la miofibrilla, pues con ayuda, entre otras hormonas, de la troponina y de la tropomiosina, que son también proteínas, provocan al unirse y separarse de forma secuencial lo que es, o lo que denominamos, la contracción muscular. Pues bien, el sarcómero puede hipertrofiarse al aumentar el tamaño y el número de las unidades contráctiles. Esto no significa que el músculo aumente su tamaño. Lo que ocurre es que mejora, sobre todo en su capacidad contráctil, su fuerza, su coordinación, ya sea intramuscular como intermuscular. Por otro lado, dentro de los mecanismos que desencadenan los fenómenos hipertróficos en nuestros músculos, podemos hablar de dos factores fundamentales. La tensión mecánica, donde englobaremos el daño muscular que produce y el estrés metabólico. A estos tres se les ha atribuido el incremento de la acreción o crecimiento de proteína muscular que sigue al ejercicio con resistencia, con cargas. Empezando por la tensión mecánica, lo podemos considerar probablemente el factor más importante a la hora de generar hipertrofia muscular. Según Schoenfeld, supondría el principal impulso para que se produzca una respuesta adaptativa. Diferentes estudios muestran que solo la tensión mecánica puede generar un proceso anabólico necesario para construir músculo. Se cree que la tensión mecánica perturba lo que es la integridad de la musculatura esquelética, tanto de forma mecánica como de forma química. Y esto desencadena una serie de respuestas que son tanto moleculares como celulares en las miofibrillas y en las células satélite. El grado de tensión mecánica depende de dos variables que podemos considerar fundamentales, que son la intensidad, que son los kilogramos totales de carga que portamos, y el tiempo bajo tensión muscular, o TUT, que es el tiempo total que dura la aplicación de cada carga. Para conseguir una combinación óptima, ideal, de estas dos variables, podría maximizar el reclutamiento de unidades motoras, lo que supone que se amplíe el espectro de unidades motoras que llegan a la fatiga, que se cansan, y por lo tanto una respuesta mayor de hipertrofia. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que en el entrenamiento con cargas, el estímulo que más parece afectar para conseguir una respuesta celular que nos encamine hacia el incremento de masa muscular es aquel que tiene un carácter mecánico. Por otro lado, con respecto al daño muscular, es evidente que el entrenamiento con cargas produce un daño muscular localizado. Las adaptaciones positivas tienen mucha relación con el principio de supercompensación y el daño muscular inicia una respuesta inflamatoria que involucra la acción de nuestro sistema inmunitario, llevando a una producción de mioquinas, que son las responsables de potenciar la liberación de factores de crecimiento, que se van a encargar de regular la proliferación y diferenciación de las células satélite. El factor de crecimiento mecánico, que es una variante del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que está localizado en las fibras musculares, parece ser muy sensible al daño muscular. Por lo tanto, esto podría ser responsable del incremento de la actividad de las células satélite que hablamos antes, vistas en el microtrauma de las fibras musculares en concreto. Si no se produce un daño suficiente, o sea, un daño muscular suficiente en estas fibras, parece difícil que podamos aumentar el diámetro de esta sección transversal y, por ende, incrementar el volumen muscular. Por otro lado, con respecto al estrés metabólico,
la literatura científica habla de que este mecanismo, que está inducido por el ejercicio, puede actuar como un estímulo de hipertrofia siempre y cuando actúe a la vez, o sea, de forma sinérgica, con la tensión muscular. Esto surge de la realización de ejercicio con cargas basadas en la glucólisis anaeróbica para producir adenosín trifosfato o ATP. La glucólisis anaeróbica, ¿qué es? Bueno, pues es una ruta metabólica mediante la que obtenemos energía para realizar las contracciones musculares a partir de moléculas de glucosa, sobre todo cuando el oxígeno no está presente. Esta ruta metabólica, ¿qué da lugar? Pues da lugar a una acumulación intramuscular de productos conocidos como metabolitos, como el lactato, por ejemplo, y además de un cambio del pH dentro del músculo. Bueno, según diversos estudios, se cree que la acumulación de los metabolitos que hablamos anteriormente lo que promueve son alteraciones positivas en el entorno metabólico que está posiblemente modulado por una combinación de factores hormonales, así como la hidratación celular, producción de radicales libres y también la actividad de los factores de transcripción de crecimiento. Por otro lado, cuando hablamos de las variables del entrenamiento, dentro del entrenamiento en concreto de ganancia muscular, existen diferentes variables que van a ser claves para obtener el máximo beneficio en cuanto a la hipertrofia se refiere del propio entrenamiento. Estas son las siguientes. Intensidad, donde la gran mayoría de estudios apoyan una intensidad en torno al 70-85% de la repetición máxima. El volumen, que en el entrenamiento de fuerza suele ser el número de repeticiones por número de series, ya sea por sesión, grupo muscular, ejercicio, recomendando algunos autores alrededor de las 24 series por entrenamiento para establecer un estímulo que sea óptimo para el crecimiento muscular. La carga, cuando nos referimos al peso total levantado, el rango de movimiento, donde una gran amplitud de movimiento nos va a permitir reclutar un mayor número de unidades motoras. El descanso entre series y ejercicios, donde numerosos autores pues, apoyan un intervalo entre el minuto 90 segundos, la duración del entrenamiento, que la duración óptima rondará siempre entre los 45 90 minutos, contando los descansos, no más. El tipo de ejercicios y orden de los mismos, pues es importante combinar primero ejercicios que sean multiarticulares, que nos aporten una buena base motriz, y ejercicios de aislamiento que potencien ciertos músculos que sean de interés. Con respecto a la frecuencia de entrenamiento, va a oscilar mucho dependiendo del nivel que previamente tenga el sujeto, que rondará para individuos principiantes entre 2 a 3 días por semana y para individuos más avanzados en torno a los 4 o 5 días por semana. Bueno, ¿qué es el 1RM? Pues con respecto al 1RM podemos decir que es el máximo peso que podemos levantar en una única repetición y que es como un test que nos permite calcular el nivel de fuerza en el que nos encontramos actualmente para un ejercicio específico, ¿no? Si tomamos como ejemplo el press de banca, la velocidad a la que se mueva la barra va a ser inversamente proporcional a la fuerza que nosotros tengamos, lo que va a significar que a mayor velocidad de levantamiento, o sea, a menor velocidad de levantamiento, más cerca estaremos de nuestro 1RM. Para hallar el 1RM de forma indirecta, podemos utilizar estas dos fórmulas que vemos en la presentación, que es como son las de O'Connor y Epley,
que en nuestro caso utilizaremos esta última, la de Epley, y donde únicamente necesitaremos el peso que levantamos en kilogramos y el número de repeticiones que somos capaces de realizar con ese peso. Por otro lado, también podemos hallar el 1RM de forma directa, donde cargaremos la barra progresivamente desde el 40-50% de la repetición máxima previa, aumentando kilos de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20, según el tipo de ejercicio que sea. No es lo mismo un curl de bíceps que una sentadilla. Una vez llegamos al 90% de este RM previo, subiremos los kilos de 5 en 5. Simplemente destacar que la recuperación entre series debe de ser alta, en torno a los 3-5 minutos, y que el número de repeticiones debe de rondar entre las 5 y la repetición única. Con respecto a la bibliografía, simplemente destacar que no hemos utilizado una bibliografía muy amplia, pero sobre todo hemos utilizado el libro de Schoenfeld, Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia Muscular. Nada más, simplemente dar las gracias y un saludo.